Hola, manijitas de mujeres en Steam, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy, último capítulo de noviembre y nos preparamos para los últimos capítulos de la temporada en diciembre que ya están totalmente confirmados, pero no se los voy a spoilear. Como verán, en el fondo de mi pantalla me acompaña la gran Cecilia Grierson, que fue la primera médica de Argentina, y te preguntarás, ¿por qué este fondo, Maru? ¿Me podrías explicar? Porque hoy entrevistamos a Paloma Rojas Saunero, que es una médica de Bolivia que estuvo un tiempo acá en Argentina especializándose en el hospital italiano, cofundó el capítulo de Our Ladies Buenos Aires y ahora se encuentra en Holanda, más precisamente en Rotterdam, haciendo un doctorado en epidemiología. Epidemiología. Una palabra tan escuchada en los últimos meses debido a la pandemia del COVID. Así que ya sabes cuál es mi recomendación de siempre, anda a buscar algo para tomar, algo para comer y quédate a ver este capítulo que por cierto te vas a reír mucho y te vas a emocionar un poquito. ¿Lo vemos? Paloma, mil gracias por sumarte a este espacio. No, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrada de estar aquí. Me encanta tu programa. Tengo una fan. Bueno, para empezar, contame cuándo y dónde naciste. Bueno, nací en La Paz, Bolivia, ya hace 31 años. Y me crié en Bolivia, en La Paz, casi toda mi vida. O sea, estoy fuera del país hace 7 años. Ya, O será sea, un montón. de, de Bolivia pasaste a Argentina. Sí, Y no volviste. no, crecí en Bolivia, estudié medicina en Bolivia y cuando terminé medicina me fui a Argentina y ahí estuve 4 años y luego me mudé a Holanda, donde estoy ahora, y ya voy en el 3er año viviendo en Holanda. Y contame, ¿cómo era tu seno familiar allá en Bolivia? Somos una familia súper unida, o sea, en mi casa éramos mi vieja, mi viejo y mi hermana menor, que tiene 6 años menos, y siempre hemos sido como muy unidos, ambos siempre nos han apoyado un montón para que hagamos lo que quisiéramos, creo que siempre más bien como impulsándonos, en mi casa no se podía decir no puedo, entonces como siempre a romper barreras, a perseguir nuestros sueños y siempre apoyándonos un montón, por suerte. ¿Y cómo fue, digamos, que llegaste a elegir medicina? ¿Había alguna influencia en la familia? ¿Nada que ver? No sé, influencia más allá de personas, juegos, eh, programas que Sí. mirabas o cosas que leías. En verdad había mucha influencia porque mi mamá es médico. Ajá. Mi mamá es médico, mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá fue médico, la hermana de mi mamá es médico. Del lado de mi mamá venimos como hay una herencia sobre el amor a la medicina muy fuerte. Mis primos, tengo un primo también que es médico, mi hermana está estudiando medicina, todo. Tu papá Eh, no. no, mi pobre padre tiene que aguantarse, que hablemos de cosas que no le gustan durante todos los almuerzos, cenas, desayunos. ¿Y en qué universidad allá en Bolivia estudiaste? En la Universidad Mayor de San Andrés, que es la Universidad Estatal de La Paz. Pero sí, o sea, había mucha influencia, en mi casa todo era medicina, pero a la vez era como, ha sido difícil realmente decidir si estudiar medicina o no, justamente por no querer seguir un patrón tal vez, o si realmente entender por qué queríamos estudiar medicina venía más por la influencia familiar o si era realmente algo que nos nacía o que me nacía de vocación, pero era muy duro porque mi vieja es como
vive de medicina, ama su carrera, hasta ahora no ha dejado de ir al hospital ni por la pandemia, porque si no va al hospital no se siente ella. Claro, bien. Sí. Entonces, ver como esa pasión por el trabajo era como, de alguna forma se ha transmitido muy fuerte. ¿Y tenías algunos otros intereses, digamos? O sea, ¿ibas a estudiar medicina o te circulaba alguna idea de alguna otra carrera que estabas pensando y la dejaste de lado? Sí, a full. En la secundaria, dudé un montón. O sea, además era como medio rebelde en el secundario, renegaba de muchas cosas que sentía que estaban muy instauradas em, en el colegio. Y en verdad en ese tiempo me gustaba, además me gustaban cosas muy distintas. Me gustaba mucho la literatura y me gustaba mucho la física. Entonces, hasta el último año no sabía si iba a estudiar literatura o iba a estudiar física o iba a estudiar medicina. Pasa que en Bolivia no hay un desarrollo tan importante en la investigación en diferentes ramas, entonces no te podías imaginar, al menos no tenía el concepto de que hubiese sido ser física o estudiar física. No, porque no hay, por ejemplo, una estructura como el CONICET o como institutos, sí hay, pero son como súper chiquitos y no tenía figuras, mentores de personas que hubiesen seguido ese tipo de caminos, menos mujeres. ¿Y medicina que, o sea, quedaste en medicina clínica o te llegaste a especializar en alguna rama? Bueno, ahí fue cuando empecé a separarme un poco de la carrera porque al final decidí estudiar medicina porque sentía que de alguna forma podía, durante el pregrado, combinar muchos intereses. Porque siento que la medicina es una carrera o sea, en esencia es multidisciplinaria. Porque tienes que saber de física, tienes que saber de química, tienes que saber de matemáticas, pero también tienes que saber como de humanidades, hay mucha relación al tratar a un paciente como persona, o sea, todo lo humano de ser médico o incluso, no sé, como las habilidades manuales para operar, cosas más relacionadas con la creatividad. Entonces, me convencí a mí misma de que estudiar medicina podía de alguna forma integrar muchas de las cosas que me interesaban con una aplicación, que era, no sé, servir. Pero después estudié medicina, me encantó estudiar la carrera y, y bueno, la cosa es que en un principio yo había decidido estudiar gastroenterología, Ajá. porque en verdad quería hacer trasplante hepático cuando salí de la universidad, pero era porque en Bolivia todavía no había trasplante hepático. Y era algo como que me interesaba mucho, que sentía que no podía creer que todavía no hay en el país, y que, y bueno, la cosa es que solo había un puesto en gastroenterología para toda la ciudad, porque es un examen anual para entrar a la residencia. Entonces, di el examen y quedé en segundo lugar. Y tenía que esperar todo un año para volver a postular. Entonces ahí fue cuando mi vieja me dijo, tipo, Paloma, no pierdas, porque tenía que perder todo un año para volver a postularme a una especialidad. Y es muy difícil, y creo que esa es la razón por la cual hay una fuga muy grande de fuga de cerebros, o como muchos médicos se van a especializar a Argentina, a Brasil, a otros lugares, porque hay muy pocas vacancias para hacer la especialidad. Entonces, una por ciudad es ridículo. Entonces, al final, como no me salió, mi vieja me dijo a la semana, yo te voy a ayudar en lo que necesites, pero toma una decisión.
y tenía amistades en Argentina que ya estaban haciendo la especialización y me fui a Argentina, en verdad en un principio como un par de semanas para conocer y ver si realmente me animaba a hacer el trámite de la convalida, que es donde tu título lo aceptan, mi título de médica, para ser aceptado como en Argentina y para poder tener la licencia en Argentina, para luego poder hacer la especialidad. Y bueno, entonces fui a Argentina y me encantó, fui a Buenos Aires, estuve con mi amigo, pero había algo que, o sea, sabía que iba a tardar 2 años en salir mi matrícula para poder hacer el proceso de la convalida. Entonces, mi intención era esperar en Bolivia mientras pasaba ese trámite, porque era más que todo burocrático. Hasta que durante la carrera en Bolivia yo había sido ayudante en un instituto de investigación y me interesaba mucho hacer investigación clínica. Entonces mi sueño era hacer la especialidad y luego hacer una maestría en investigación clínica. Pero estando en Argentina, cuando me entero de que mi trámite iba a tardar 2 años, digo, bueno, tal vez puedo aprovechar y hacer la maestría en este tiempo y entro a hacer la especialidad ya con el máster. Fue muy chistoso porque me fui 2 semanas a Argentina solo para conocer y en eso vi que la maestría en investigación clínica del Hospital Italiano empezaba en 3 semanas y fui a tocar o sea, yo no sabía ni siquiera cómo movilizarme en Buenos Aires y fui a tocar la puerta del instituto para preguntar si todavía se estaban entrevistas y si me podían dejar ingresar. Y más bien como que me aceptaron la entrevista y le llamé a mi mamá y le dije, ¿me puedo quedar? O sea, he hecho cálculos, me saldría tanto. Y mi vieja me dijo, bueno, sí, dale, esto es lo que quieres, sí, yo te apoyo. Y le dije, bueno, por lo menos hasta que todo se me arregle, bancame. Y al final me quedé así, o sea, de pronto en vez de quedarme 2 semanas, me quedé 1 mes y me fui a Bolivia ya habiendo cursado la primera semana de la maestría, solo para ir a recoger mis cosas, mis maletas y volverme a Buenos Aires. O sea, en 2 semanas te cambió lo que ibas a hacer en los próximos 2 años al menos. Sí, sí, fue muy loco. Pero era de estas cosas, o sea, como sentir que tenía la oportunidad de hacer algo que me gustaba y en este tiempo era como no lo puedo perder, tiene que ser, entonces, no sé, como que no me animaba ni ir sola a pasear y me animé a ir a tocarle la puerta al hospital diciendo, por favor, me dejan inscribirme a la maestría, ¿quién es esta chica? Sí. ¿Y esa formación cómo fue? Fue súper, o sea, me cambió la vida porque empecé la maestría y como en verdad la mayor parte de mis colegas eran médicos que ya habían hecho la especialización y estaban haciendo como la yapa o el extra de ya hacer una carrera más académica con la maestría. Como yo no conocía a nadie más y tenía que hacer una tesis, me dijeron que podía ir como rotante, como interina, o al área de investigación clínica del hospital. Y ahí era un lugar es un lugar súper genial, porque es un grupo de médicas, de médicos que se están dedicando a hacer investigación y donde era como un grupo muy amable con una mesa redonda al centro, donde todos se sentaban, abrían la computadora, hacían estadística, discutían preguntas, tomábamos mate, comíamos cremona. Y, y empecé a profundizar temas de investigación y temas de estadística que
que me fascinaron y como tenían libros ahí, yo me quedaba todos los días, o sea, iba temprano en la mañana, me iba en la tarde, en la noche, me iba fines de semana a estudiar, porque sentía que era mi refugio y porque la gente entendía como dónde estaba y sabían que no tenían como mucho más en Argentina y por suerte fueron como súper contenedores mientras yo hacía mi conválida y todo. Digamos, de esas dos experiencias, y me imagino que después, bueno, estuviste ahí en el hospital, ¿a quién podrías citar así como mentor, mentora, eh, que te inspiraron en esta formación? Es difícil citar solo una persona porque creo que he aprendido mucho de muchas. Por ejemplo, algo que sí no, yo creo que no hubiese pasado si no me quedaba, si no estaba en Argentina, era tener más seguridad de mí misma y no tener miedo a aplicar a cosas. O sea, en un principio veía a todos mis colegas y me recomendaban postular a un curso, a una beca, y yo no me animaba y era muy tímida en ese aspecto. Como que sentía que no estaba a la altura. Y ahí me acuerdo de una de mis colegas que me dijo, Palo, pero ¿por qué? O sea, si ya tienes el no, si no te animas. Y si no te sale, bueno, por lo menos lo intentaste. Y te juro que eso es algo que me cambió porque de pronto me animé a postularme, a hacer cosas que creo que es la razón por la cual estoy acá ahora. Te animaste Esa fuerte. es una, digamos. Ujú. Te animaste fuerte, volviste a emigrar de nuevo. Sí, de ahí ya no, o sea, me animaba a preguntar, no sé, o sea, eso me cambió mucho la perspectiva y teniendo como un núcleo de mentores y mentoras que me decían que donde tenía constante retroalimentación positiva, me hacía sentir como que esto de que no hay no puedos o que no hay barreras o que no hay límites era mucho, o sea, me dedicaba a estudiar y fue así que me di cuenta que quería seguir estudiando estadística y que ya no quería volver al hospital cuando tuve la matrícula. O sea, ahí pasaron esos 2 años mientras hacías esa maestría Sí, y cuando llegó la matrícula. ya no quería y hacer la especialización y me había salido un trabajo para hacer investigación en trasplante hepático en otro hospital, en el Hospital del Cruce en Florencio Varela, Ah, con mira. con un equipo que estaba empezando, pero que era gente de mucha trayectoria en el país en relación a lo que era trasplante y tenía la oportunidad de tener un mentor en trasplante y tener un espacio para trabajar y generar investigación como en el área que siempre me había gustado. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en el cruce? En el cruce estuve 2 años, que fueron los 2 años donde hice la carrera de la especialización en estadística en el Instituto de Cálculo en la UBA, donde conocí a Lau, a Sion, que luego, nada, desencadenó un montón de cosas hermosas que seguramente vamos a hablar después, porque Spoiler. sí, sí, pero en ese tiempo, sí, me fui al cruce, fue un poco raro porque era un destete del área de investigación del italiano donde era una familia, yo me sentía como en familia ahí, pero en el cruce estuvo súper, o sea, aprendí un montón y aprendí cosas más de informática, porque yo tenía como que armar un registro digitalizado para recolectar la información del trasplante hepático, y yo era como la intermedia entre el área clínica, porque iba en las mañanas a las visitas, a la toma de decisiones, y luego me iba a hablar con los chicos de informática, que eran los que desarrollaban la infraestructura de la historia clínica electrónica. ¿Y sufriste alguna discriminación, alguna traba por ser mujer, por ser
extranjera o por estar, digamos, más ya involucrada en el área de estadística o tocando la informática, donde las mujeres mucho no abundan. Sin duda, o sea, creo que, y en muchos diferentes niveles, ¿no? O sea, en Bolivia sentía discriminación por ser mujer en la universidad, porque si bien somos más mujeres en la universidad, hay como, estudiando medicina, hay como un cambio, ¿no? Son más docentes hombres, los jefes de los servicios son más hombres, todavía se trata de forma diferente a los chicos que a las chicas. Si eres la mejor alumna, bueno, seguro que es porque se junta con el ayudante de tal materia, o sea, cosas así pasaban todo el tiempo y era horrible, pero las teníamos como bastante normalizadas, ¿no? Ujú. Después, en Argentina, sobre todo en el momento de hacer la conválida, ahí sufrí muchísima discriminación, sobre todo por ser boliviana. Ujú. Y eso fue muy fuerte porque como te lo decían en la cara y uno se sentía con mucha impotencia de no poder decir algo porque sabías que, o sea, te decían estas cosas xenofóbicas en los exámenes orales y sabías que no te podías defender porque si te bochaban por esto, perdías el esfuerzo de estar 2 años tratando de sacar tu título. Y eso fue muy duro, entonces creo que ahí aprendí que después de esa situación no iba a dejar que nadie me diga nunca más nada en relación a ser boliviana. Y, y me pasó otras veces en el hospital, como que escuchaba que hablaban de forma peyorativa de colegas bolivianos, pero ahí ya no me callaba, o sea, he llegado hasta decirle al, al más capo de los capos frente a todo el mundo que estaba mal, o sea, que no era justo y que él estaba discriminando y que yo estaba ahí dando lo mejor de mí, entonces que no iba a permitir que se hable así de mis compatriotas cuando yo estaba ahí dando lo mejor para ese servicio, o sea. Así que sí, fue re duro eso. Me voy un poco de lado porque cuando me hablan de... es re duro por el tema de la xenofobia, pero en estadística, ya para volver más al lado de la tecnología, cuando empezamos a Ladies con Lao, fue donde realmente me di cuenta de la poca representación que había mujeres en tecnología, en informática, en estadística, y sentía igual un bardo muy directo sobre la idea de armar un grupo de mujeres que programan. Y era de mis colegas también que estaban en investigación y era, pero ¿por qué? O sea, No hay sí, por qué. Ya ni hay por qué. No se sí. entiende. Em, ¿Y cómo surgió esa idea de Arleis? Bueno, yo era ayudante de docencia en una materia con Laura Sion y en la carrera de estadística Laura era mi profe. Entonces compartíamos muchas horas en Bondi juntas yendo del instituto del hospital italiano a Ciudad Universitaria. O sea, primero yo flasheaba porque era la primera docente, la primera mujer que conocía, bueno, la segunda mujer que conocía que había hecho una carrera en bioestadística. No conocía más, conocía a una chica que había ido de visita a Buenos Aires, que era una amiga de una amiga y que ella es de Turquía y vivía en los Estados Unidos y que era bioestadística. O sea, eran mis dos referentes de mujeres que habían hecho bioestadística. Y hablando con Lau, le cuento que esta otra amiga, Mined Dokotsu, no puedo pronunciar bien su nombre, tenía un capítulo de Our Ladies en los Estados Unidos.
Y como, no sé qué, cómo fue que hablando con Lao le dije, yo te tengo que poner en contacto con Mine Dogoku, y se puso en contacto, y luego Lao fue la que dijo, Palo, tenemos que empezar a Ladies Buenos Aires, pero no lo voy a hacer si vos no te animas, o sea, lo tenemos que hacer juntas. Yo en ese tiempo todavía no programaba mucho en ERE, pero era como, dale, o sea, contigo de una, donde sea, hagámoslo, no sé, yo te ayudo a, como community manager, en los medios sociales, no sé, algunas de las tareas de ser organizadora, y así nos animamos. ¿Y qué descubriste aparte, ¿no? De la poca representatividad, qué es lo que te dio Arley? Fue como, o sea, yo soy muy fan de Arley, ¿viste? Porque he aprendido muchas cosas. A ver, lo que pasa es que en un principio a mí me decían, digamos que hay un grupo muy grande, una escuela muy grande de investigación clínica que usa Stata o u otros softwares para analizar datos. Entonces ERE todavía no era muy popular en ciertos grupos. Y cuando yo quería aprender ERE, todos me decían, no, no está bien, no pierdas el tiempo, seguí aprendiendo Stata. Y a mí no me resultaba una respuesta como suficiente. No, cuando empezamos a Ladies, la primera sesión éramos como 7 chicas. Creo que le invité a mi hermana, a quien sea, o sea, a gente que no estaba interesada, pero solo para que no nos sintamos solas, porque con Lau teníamos mucho miedo de que no vaya nadie. Y de pronto éramos como 10 chicas y conociéndonos veníamos de disciplinas completamente distintas, pero todas estábamos hablando un mismo idioma, o sea, el interés de analizar datos, el interés de aprender ERE, el sentirse solas tal vez dentro de su espacio laboral porque no tienen el apoyo o porque no tienen colegas con quien compartir. Y creo que eso fue lo más importante eh, que generó en ese momento a Ladies, como se necesitaba este tipo de espacios, convocando mujeres que estaban muy solas en sus propios nichos. Y al encontrarnos, hablábamos un lenguaje en común, teníamos las mismas motivaciones y aprender era te sirve para cualquier disciplina. Entonces, tal vez daban una charla de visualización de datos de alguien, no sé, del palo de económica, del palo de ingeniería ambiental, etcétera. Y era una forma distinta de ver el potencial que tenía esta herramienta y más que la herramienta, aprender de otras disciplinas y de otras mujeres con tanta pasión. Así que fue genial ver cómo fue creciendo Our Ladies en ese tiempo. En ese tiempo ya tenía un espacio donde podía preguntar cómo hacer alguna cosa en ERE, aprendía de las demás y también fue un espacio donde entendí el valor, más que todo como del activismo feminista, o sea, que necesitábamos hablar de esos temas también, que yo necesitaba educarme más respecto al tema, porque se hizo más evidente algunas respuestas como muy machistas en contra, reacciones, y ves, tal vez cuando cuando uno es más chica, las siente más naturalizadas, o tal vez por el contexto donde está, y estar ya en un espacio donde te puedas dar, o sea, donde te das cuenta que las cosas están mal y una tiene que aprender a deconstruirse para empoderarse y para fortalecerse más y entender el valor de la sororidad. eh, Fue, creo, algo que si no hubiese sido por Our Ladies, no sé, bueno, en verdad no sé cuál hubiese sido mi contrafactual, pero eh, fue, fue justo en el momento en el que, al menos, fue en el momento preciso, creo.
Y aparte, bueno, no solamente que es cuando una es más chica, lo tiene como más internalizado y obviamente todavía no se hablaba tanto de estos temas, ahora está como un poco más en auge, pero tenías otro tipo de herramientas, unas herramientas que no alcanzaba, digamos, como me quedé pensando en lo que mencionabas antes de la discriminación, de la xenofobia, de quizás que te quedabas callada y después como que vas avanzando, vas encontrando grupos como, bueno, en mi caso las de sistemas, en tu caso Art Ladies, o bueno, mismo con otros colegas, y te empezás a nutrir de otras herramientas como para, no vas a tolerar más esto, o sea, no al lugar, esto no tiene que suceder acá, no tiene que suceder nunca en ningún lado. Entonces es un camino que incluye, en parte, lamentablemente, un poco de sufrimiento, pero después como que ya sabes que no estás sola. Mm. Entonces, te, no sé, es una nutrición completa, mental, emocional, eh, intelectual, ¿por qué no? Este, que atraviesa absolutamente todo. Entonces, después estás parada de otra manera. Sí, 100%. O sea, de hecho, en el Slack de Art Ladies teníamos un espacio donde podíamos escribir si estábamos frustradas, si estábamos enojadas por alguna experiencia que nos hubiese pasado en el trabajo o en otro lado. Y era increíble ver cómo a mucha gente estaba pasando por experiencias similares. Pero es un espacio genial porque todas estaban ahí como para apoyarte, para guiarte, para decirte, mira, puedes, no sé, si estábamos en pleno conflicto, cómo resolverlo, sugerencias y como tú dices, o sea, no estar sola te permite sentir un soporte mucho más grande para que te amortigua los golpes y que de alguna forma como te mantiene bien parada y te empodera mucho más como para no quedarte callada. Acá tenemos una frase de cuando nos referimos a la amistad de compartir un poco el peso de la mochila. Sí, Entonces exacto. es como, es una metáfora hermosa, porque Sí, sí. literalmente es cuando estás llena de cosas, lo sentís en la espalda el dolor, ¿viste? Entonces es como compartir la mochila, tan solo el momento de empezar a expresarlo y poder situarlo, ya quita un montón. Y esos espacios, esos canales para poder decir, eh, nosotros tenemos uno muy parecido, que es Hoy nos dijeron, eh, te saca un montón de peso. Quizás no puedas, digamos, solucionarlo del todo, pero al menos lo compartís. Sí, totalmente. Y necesitábamos estos espacios para compartir estas cosas, porque era algo que tal vez yo no había podido generar con mis colegas en la universidad, o sea, con mi grupo de estudio o en el colegio, ¿no? O sea, son cosas que pasaron ya de más grande cuando una tal vez se conoce más o cuestiona más. Tal cual. Sí. ¿Y cómo llegaste a Holanda? Digamos, estuviste acá, estuviste haciendo hablamos del cruce, hablamos de Art Ladies. ¿Qué es lo que surgió para ir hacia allá? Sí, bueno, lo que pasó fue que o sea, estaba haciendo investigación en el cruce, estaba estudiando en exactas y a veces era ayudante o daba clases en el que a mí me gusta mucho enseñar, entonces estaba en el instituto todavía italiano, pero era un viaje, o sea, yo 6 de la mañana me tomaba el 129 hasta Florencio Varela, de Florencio Varela.
Yo antes vivía en Berazategui y estaba a 15 minutos del Hospital del Cruce, y nombraste Sí, el peor colectivo de toda mi vida, el 129. el 129 sigue siendo mi trauma. Sí. Horrendo. Además, hay diferentes 129, porque hay unos que están como mejor mantenidos, pero el que justo pasa por el cruce estaba... Ayer le contaba a alguien que me ponía el impermeable en pleno verano porque me goteaba la calefacción, el aire acondicionado que no funcionaba dentro del bondi. Era muy fuerte. Y de ahí tener a la vuelta, tener que ir hasta Ciudad Universitaria. O sea, me tomaba algo hasta Constitución, de Constitución me tomaba el tren hasta Retiro, el metro, y de ahí me iba hasta Ciudad Universitaria, salía ahí a las 10 de la noche y me volvía a Palermo. Era mucho tiempo que pasaba viajando, mucho desgaste en eso, y a la vez sentía, o sea, yo ganaba plata en un lado para ponerle en otro lado, o sea, en mi educación. Y, y luego me fui, bueno, tenía como una consultoría en la que yo trabajaba con el Instituto Nacional de Salud Pública en México, y fui un par de semanas ahí, y con mi mentora mexicana me dijo, pero Palo, vos estás haciendo todo lo que se hace para tener un título de doctorado. Em, Vos tienes que ya, o sea, ponerte las pilas y animarte a aplicar al doctorado, porque estás con la docencia, estudiando, haciendo investigación, pero sin tener un título que sí, es un papel, pero que me podía abrir más puertas. Y que podía de alguna forma formalizar todo lo que yo estaba haciendo como desparramado. Y fue muy gracioso porque en esas 2 semanas que yo estaba en México, me llegó como una oferta de aplicación. O sea, me dijeron, un colega me dijo, che, esta profe en Holanda, porque yo ya había venido un mes por una beca que había ganado, esta profe es genial y está buscando un aplicante, una candidata de doctorado. Animate y postulante. Y en esas 2 semanas de México me postulé y tuve mi entrevista. O sea, la clave, yo lo que me voy a quedar de esta entrevista es, la clave son 2 semanas. Ese es el 2 semanas, sí. Ay, no sé, fue así como todo muy repentino. Me postulé, me entrevisté y volví a Argentina. Y no le conté a nadie, o sea, en ese tiempo yo estaba como saliendo varios meses con un chico, que ahora es mi esposo. Pero no le dije, o sea, ese rato como, che, por si acaso, o sea, no tenía muy claro qué era lo que quería. O sea, estaba todavía explorando cuáles eran mis oportunidades. Así que me acuerdo que volví en octubre y creo que así como de pasada le conté a mi hermana y al Dino, que es mi esposo, sí, bueno, sí, mientras estaba, o sea, tuve una entrevista, pero no se me va a dar, imposible, pero está bueno como para animarse a ya de una vez ver qué hago. Y al mes, esto fue muy gracioso porque al mes siguiente, estaba en el bondi, camino a Florencio Varela. Además había pasado una tarde llorando porque como por trabajar en provincia tenía que pagar como impuestos no solo a mi matrícula dentro de Buenos Aires, sino también en la de provincia, a la caja del colegio médico de provincia, y se me iba a ir un sueldo pagando. Y estaba súper como frustrada de perder plata así, cuando estaba camino a Florencio Varela y me llega el mensaje que me habían aceptado para venirme a Holanda 4 años. No, o sea, yo seguí llorando, no lo podía creer. Y de pronto fue, o sea, yo tenía pasajes para ir a Bolivia de
para Navidad, digamos, que siempre iba. Y fue, ok, volver a Bolivia, pero volver en serio con todas mis cosas, porque yo de Bolivia me iba a ir al mes siguiente a Holanda. Entonces, en un mes, de noviembre a diciembre, dejé mi trabajo, tuve que pedir en Exactas que me ayuden a adelantar exámenes. O sea, rendí mi final de Exactas un día antes de volverme a Bolivia. O sea, todo así, empaque y vaya. Y el doctorado es En epidemiología. ¿y qué tal? Es súper, o sea, es distinto porque la idea de, a ver, siento que tal vez en lugares como los nuestros en Latinoamérica, uno aplica la estadística para hacer investigación aplicada. Y por ejemplo, en el Instituto de Cálculo, si hay un grupo de matemáticas que se dedican a estudiar los métodos que utilizamos, las herramientas estadísticas que luego vamos a utilizar. Acá es, primero que como epidemióloga, es como haber estudiado medicina, o sea, hay 1000 subespecialidades en epidemiología. Y yo estoy en una rama que es en la rama de inferencia causal, que en verdad lo que hace es también investigar métodos. Investiga métodos para poder aplicarlos luego a diferentes ramas aplicadas de la epidemiología. Entonces no sabía bien a qué me estaba metiendo claramente. Sí sabía que me gustaba el tema, lo quería aprender. Sabía que no habían las materias, los recursos para aprender eso en Argentina, porque no hay un curso de inferencia causal. Y bueno, pero fue como, ok, ahora sí pasé a leer, no sé, papers en estadística, aprender a programar mis fórmulas, o sea, porque no hay paquetes en R para implementar este estimador, entonces tener que programar uno. Y entonces es como estar fuera de mi zona de confort todo el tiempo, que me está empujando a hacer algo que jamás me imaginé. Pero se siente genial porque estoy aprendiendo mucho, pero me doy cuenta que aprendiendo esto lo que quiero es buscar un área donde pueda aplicar todo esto. Y todavía lo estás pensando. Sí, no, la pandemia ha sido muy fuerte para los epidemiólogos, porque, o sea, al menos para mí ha sido muy difícil estar acá tan lejos y saber que la medicina, bueno, para mí en Buenos Aires era ya el primer mundo en relación al acceso a salud y al desarrollo en medicina que había comparado a Bolivia. Uh-huh. Entonces, saber cómo se estaba manejando la pandemia en Argentina, en Bolivia y cómo era acá, yo acá me sentía en una burbuja donde hay 1000 epidemiólogos ocupándose del tema y yo sentía que estando, no sé, 10 años y estudiando sí, en epidemiología, estadística y no podía estar en mi país donde tal vez yo podía ayudar. Así que todavía eso me ha hecho recuestionar de que si bien estudiar métodos y la academia y como ser más purista en lo abstracto de por qué un método es mejor que el otro, que la verdad es que luego cuesta mucho bajar al terreno aplicado. Quiero buscar, todavía no sé dónde, pero sí algo que me permita seguir en contacto con el trabajo en Latinoamérica. No sé todavía a corto plazo si será en Bolivia o en otro lado, pero necesito buscar ese espacio para poder aplicar lo que estoy haciendo. Tienes que estar Sí. 2 semanas en un país. Sí, ya veo que cuando esté terminando el doctorado, algo va a pasar, voy a conocer a la mentora que entienda como
es muy importante tener mentores. Sí. Eso he aprendido, pero uno va aprendiendo mucho. Yo no he tenido como una sola mentore, em, pero a la vez es raro porque, por ejemplo, mi jefa es súper amorosa, es muy bocha, es capísima, pero ella no entiende como mis zapatos como latinoamericana o como médico. Entonces, cuando en algunas cosas no terminamos de entendernos. Entonces, siento que todavía uno puede ir aprendiendo de varias personas, pero a la vez creo que sería mucho más fácil si tu mentore entiende de dónde vienes. Y creo que por eso necesitamos, bueno, siento que este espacio o conocer más gente, más mujeres, más gente que viene de caminos que tal vez no son que han sido así, ¿no? O sea, Pero ahí está la impronta de tu trabajo, digamos, toda esta reflexión latinoamericana que se te cruza, digamos, en tus estudios. Bueno, quizás hoy vos no tengas, digamos, ese tipo de mentores en una sola persona, en una o en dos, pero me imagino, digamos, vos como mentora para otra persona con todo este camino recorrido. Entonces, bueno, nada, es como lo que le pasa, viste, a la generación del cambio, justo padecer, sí. pero le abrís el camino a un montón de personas que vienen detrás tuyo. Digamos, me imagino que eso también es muy gratificante, se va a ver en el futuro, pero bueno, todas estas preguntas que te estás haciendo, digamos, forman esa impronta que vos ya vas a imprimir en los trabajos que hagas. Sí, esa es mi intención, o sea, no por estar ahora en un lugar donde tengo acceso a todo, me puedo quedar en mi burbuja, en esta burbuja, como me niego. Entonces, más bien este tiempo me ha permitido reflexionar más en esto, por ejemplo, o sea, desde el inglés, tener el inglés como las barreras que hay para publicar en inglés o para estudiar en inglés, porque si yo hubiese podido estudiar este tema con cosas escritas, con material escrito en español, me hubiese costado mucho menos. Pero lamentablemente todo está en inglés. Entonces, no sé, he quedado con mi supervisora que cada paper que escriba, escribo la versión en español del manuscrito como suplemento, como material suplementario, que es mi logro más grande hasta ahora. Y poder generar más material accesible que esté en español, para poder, sí, no sé, o sea, Sí, sí, ya. para que no se quede esta diferencia que hay. Y si vos le tuvieras que decir algo a una chica, un chique, para que se pueda meter en estadística, en epidemiología, en medicina, y siente que no puede hacerlo, ¿cuál sería tu mensaje? Que uno no pierde nada intentando y que tal vez uno no tiene que tener, no es necesario imaginarse el producto final, o sea, como yo quiero ser especialista en tal cosa o yo necesito estudiar esto para, o sea, la decisión de estudiar algo no tiene necesariamente que estar atada con que esto va a definir tu futuro, porque las cosas van cambiando sobre la marcha, el mundo va cambiando sobre la marcha, pero si uno tiene como el interés de aprender algo, no hay que tener miedo a intentarlo, por más que tal vez luego te des cuenta de que no es lo que estás buscando. Pero si uno le pone ganas a lo que a uno le interesa realmente, disfrutar ese camino es lo que hace. Por más que termines en cualquier otra rama, creo que es el camino lo más valorable. Entonces, sí, creo que sería eso, como no dejar que nadie te diga que no puedes, que no deberías y que uno no pierde nada intentando. Maravilloso. Bueno, Pablo, llegamos al final.
No, muchas gracias, Maru. Gracias a vos, gracias por todas estas cosas que estuviste contando. Fue un camino bastante interesante. No, muchas gracias a ti. O sea, me encanta realmente el programa, me encanta escuchar a todas las mujeres que has estado entrevistando. Te iba a preguntar para cuándo el podcast. Por favor, queremos un podcast. Pero sí, porque es genial, o sea, me encanta. Y para mí es un honor estar acá y contar una historia, no sé, que tal vez es un cachito diferente. eh, pero sí, gracias.